nuestro Dios tiene sus formas. Algunas quizás que no nos va a gustar, nos va a doler, nos va a entristecer. Iba por las calles y yo lloraba de la nada. Estaba por las veredas y yo me sentía un dolor en el pecho. Todo aquel que tiene un llamado de Dios, siempre va a haber un vacío en su corazón y que puede lograr muchísimas cosas, ganar muchas cosas, pero mientras que no esté en su llamado, nunca va a ser lleno. Dios los bendiga nuevamente con ustedes aquí. Somos FCO Hogar en Cristo. Hoy tenemos el privilegio, gracias a Dios, de poder compartir la segunda parte del video de la limpieza duele. ¿Estás dispuesto? En esta oportunidad vamos a compartir un breve testimonio de lo que Dios demandó a mi persona para poder seguir su camino. Una decisión muy dolorosa, una decisión muy difícil, una decisión aún muy criticada hasta el día de hoy, pero debo decir que Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel con la promesa, con la dirección, con lo que Él dijo que iba a hacer con mi persona. Amén. Así es que solamente decirles de parte del Señor que compartan este video, denle su like, dejen un comentario, nos ayuda para que este mensaje pueda llegar a muchas personas que quizás se sientan identificadas y quizás con este video puedan ser fortalecidas en el Señor. Amén. Antes que nada, decíamos algo muy importante en el video anterior y decíamos que muchas veces cuando nuestro Jesús, cuando le aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, Él va a transformar nuestra vida. Él empieza a ordenar, Él empieza a quitar muchas cosas que estorban para nuestro crecimiento, que estorban para seguir por el camino que Él desea para nosotros. Y muchas veces tales estorbos van a ser, como decíamos, sacados de nuestra vida. Y nuestro Dios, como nos ama, tiene muchas formas de hacerlo. Recordemos en la Biblia, recordemos en la palabra, por ejemplo, Moisés. Moisés, sabemos que es un libertador, que fue un libertador llamado por nuestro Dios con un ministerio poderoso para que pueda liberar al pueblo de Israel. Pero antes de que pueda liberar al pueblo de Israel, él tuvo que ser transformado, él tuvo que ser cambiado y para ello tuvo que ser sacado, por decirlo así, de Egipto y ser llevado a otro país, ¿no? En este caso donde conoció a su esposa y todo lo demás. Igualmente podemos recordar en el caso de José. José el soñador, él tuvo sueños hermosos, poderosos, reveladores y él lo contó a sus hermanos. Y quizás sus hermanos y hasta el propio padre fueron incrédulos y hasta se rieron y se burlaron quizás. Pero Dios tuvo que obrar. Decíamos que Dios tiene sus formas. Y una de las formas que obró en José es que José tuvo que pasar una situación muy difícil. Y como sabemos todos, José fue, por la envidia de los hermanos, fue vendido. Y recordemos también que fue encarcelado, fue acusado y muchas cosas más para que llegue a la asignación que él tenía que cumplir. Que en este caso era, pues, poder preservar la vida de su familia. Amén. ¿Qué más podemos decir? Podemos hablar también de Abraham. Abraham, para que vaya al cumplimiento del llamado que tenía de parte de Dios, dice que él tuvo que dejar su tierra y su parentela. Y obviamente no es fácil dejar tu tierra y tu parentela, pero por obediencia Abraham lo hizo. ¿De quién más podemos hablar? De Pablo, del apóstol Pablo. Igualmente también sabemos que él fue antes un perseguidor de cristianos, pero cuando tiene un encuentro con Jesús, ¿verdad? Real, vivo con él, y cuando se entera quién realmente es ese Dios viviente, Jesús produce un cambio en Pablo. Y el que era el perseguidor, ahora se vuelve perseguido. O sea, hay un cambio. Es decir, la gente que antes estaba con él, ya no va a estar con él. Ahora él tiene que buscar estar con gente cristiana, para que vaya aprendiendo, para que vaya creciendo, ¿sí? ¿Qué más? Podemos decir también de los discípulos.
Recordemos que Jesús decía a sus discípulos que les sigan. Y muchos de sus discípulos dejaron todo lo que tenían. Dejaron su trabajo, aún dejaron familia. Y por qué no decirlo, dejaron muchos sus sueños, sus proyectos futuros, sus planes, todo lo dejaron por nuestro Jesús. Entonces, igualmente, nuestro mismo Dios, el de ayer, es el mismo el de hoy. Siempre demanda que sus hijos, aquellos que hemos sido llamados, aquellos que somos de su redil, vamos a experimentar un cambio. Amén. Y decíamos que Jesús, nuestro Dios, tiene sus formas. Algunas quizás que no nos va a gustar, nos va a doler, nos va a entristecer, ¿no? Y recuerdo la palabra que dice en Marcos capítulo 10, 29, 30, donde dice: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más. Ahora, en este tiempo, hermanos, en este tiempo, dice, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. En este versículo nos hace recordar que es necesario que si nosotros queremos caminar en la voluntad de nuestro Dios, si nosotros queremos caminar en el plan de nuestro Padre, en la asignación que tenemos, va a ser necesario que seamos expuestos a una transformación, a un cambio. Y esto incluye muchas veces dejar amistades, aún dejar familias, dejar trabajos, dejar relaciones y muchas cosas más, ¿no? Dios va a transformar nuestra vida. Y una de las transformaciones, decíamos anteriormente en el video, que era alejarnos de amistades que no nos sumaban, trabajos que no nos sumaban. Pero también otra de las transformaciones que vamos a sufrir como hijos es que Dios va a sanar nuestro corazón. Necesitamos ser sanados, necesitamos ser liberados por Él. Amén. ¿Y por qué? Porque ahora que nosotros aceptamos al Señor Jesús, a Él como nuestro Salvador y como nuestro Señor, Él es el Rey. Él es el que habla, Él es el que dice, Él es el que ordena. Ahora nosotros dependemos totalmente de Él. Amén. Ahora, pero mientras que nosotros como hijos no estábamos en sus manos y estábamos en las manos, y hay que decirlo directamente, si tú no estás en las manos de Jesús, estás en las manos del diablo, del enemigo, ¿no? Y en este caso nosotros, aquellos quizás como en mi caso, recién a los 26 años conocimos realmente a ese Dios viviente, todos esos años estuvimos cautivos, estuvimos a la voluntad del enemigo. Y muchos, la gran mayoría, por no decirlo todos, mientras que no estuvimos en las manos de nuestro Dios, fuimos dañados, fuimos confundidos. Nuestra identidad fue confundida. Muchas veces nos dieron otra identidad. Quizás hemos vivido experiencias muy dolorosas en nuestra niñez. Hemos pasado violencia, quizás hemos pasado rechazo, quizás hemos pasado abusos, y podría mencionar muchas cosas más. Por tal motivo, cuando llegamos a nuestro Jesús, llegamos con un corazón, llegamos con una vasijita dañada. ¿Y qué es lo que hace nuestro Jesús? Empieza a sanar cada rajadura de esa vasija, empieza a limpiar lo que había ensuciado, empieza a darle la forma correcta, porque mientras que tú no estabas en la mano de Cristo, esa vasija adquirió una forma equivocada, una forma quizás como tus padres pensaban, una forma quizás como el sistema lo decía. Pero cuando tú llegas a Dios, cuando tú aceptas a Él y tú dices, ahora tú vas a ser mi Dios, ahora tú vas a ser mi Señor y Salvador, Él empieza a hacer la obra perfecta en ti. Amén. Con esto, dando entrada, dando una introducción para que me puedan entender a qué quiero llegar, y es que yo pude entender el porqué de la demanda de mi padre hacia mi persona.
Decíamos en el video anterior que mi esposo, que es la cabeza del hogar, tuvo que pasar porque él fue el más perjudicado, se podría decir, porque él fue el que asumió la pérdida de todo el trabajo, de todo un trabajo de años, ¿no? Donde lideraba, decíamos, mucha gente, ganaba muy bien, teníamos privilegios económicos y estábamos bien económicamente. Él es el que se llevó la peor parte, por decirlo así. Pero luego llegó mi turno y decíamos que el proceso de limpieza duele. Hay muchas decisiones que nos va a doler, pero va a depender de nosotros si es que estamos dispuestos a asumir tal limpieza. Amén. ¿Qué es lo que pasó en mi vida, hermanos? Para ser breve. Mientras que ya estábamos, como decía mi esposa, acomodándonos y ella empezó a adquirir trabajos, proyectos pequeños, quizás no estables, pero al menos ya íbamos ordenándonos, decíamos que yo trabajaba en una entidad bancaria y pues por la gracia de Dios, ¿no? Pude crecer aceleradamente. Empecé como cajera, jefa de cajas y hasta que llegué a subgerente. Y estaba en ese puesto muy bien, me sentía a gusto, me sentía contenta. Y creo que como toda persona, su sueño, porque la mía fue esa, era crecer profesionalmente. Siempre ascender, siempre crecer y, por qué no decirlo, siempre ganar un poquito más de dinero, porque yo soy la mayor de 5 hermanos. Entonces siempre mi voluntad y mi deseo fue: yo voy a trabajar, yo voy a ganar mi dinero porque quiero que también mis hermanas estudien, que sean profesionales, que sean universitarias. También decía siempre mi anhelo que a mi padre y mi madre no le falte nada, yo le voy a dar casa, yo le voy a comprar lo que quieran y así. Y pues para tales sueños que yo tenía, necesitaba ganar más dinero, necesitaba trabajar, necesitaba crecer profesionalmente y estaba en eso. Ese era mi sueño, esa era mi meta. No estaba en mi mentalidad más adelante quizás dedicarme a un ministerio, servir quizás en un ministerio de liberación, no sé, servir en la iglesia. No estaba en mi meta predicar en las calles, no estaba en mi meta predicar en la iglesia. O sea, nunca en mi vida pasó por mi mente aquello. Pero cuando yo conozco, les decía que me reconcilié con el Señor y estábamos en este proceso, tuvo un acontecimiento muy importante en mi vida y sé que es el Espíritu Santo que ministró mi corazón. Yo me acuerdo que yo trabajaba y tenía solamente un descanso a la semana, que eran los miércoles. Y ese miércoles en el templo, en mi iglesia donde yo voy, los miércoles hacían culto especial o una capacitación, una enseñanza para líderes de células. Y como yo no podía ir los demás días porque mi horario era inestable, a cualquier rato tenía que ir rotativo, ¿no? Entonces yo solamente tenía disponible los miércoles. Y los miércoles yo iba a la iglesia sin ser líder de célula. Pero mi pastor me permitía recibir esa enseñanza, sin saber que más adelante también iba a formar parte de ese grupo. Pero en ese tiempo mi pastor me recibía, ¿no? No me hacía a un lado porque no era líder, sino que simplemente era una persona que quería escuchar la palabra, que quería aprender. Y me acuerdo que una de las palabras que soltó mi pastor, parafraseando, es una palabra que marcó mi vida y sé que Dios hizo algo, que el Espíritu Santo hizo algo en mi corazón, porque mi vida también no volvió a ser la misma. Y me acuerdo que en una de esos cultos, de esas enseñanzas, de esas clases que yo fui, me acuerdo la palabra del pastor que enseñaba a sus líderes y decía que todo aquel que tiene un llamado de Dios nunca se va a sentir satisfecho, que siempre va a haber un vacío en su corazón y que puede lograr muchísimas cosas, ganar muchas cosas, pero mientras que no esté en su llamado, nunca va a ser llena. Y me acuerdo que cuando yo escuchaba esas palabras, y eso que era nueva, me dio ganas de llorar y no entendía por qué. Y entendí ahora que es el Espíritu Santo. Luego de ello, mi vida empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque yo disfrutaba mi trabajo. Yo debo reconocer que era una apasionada por mi trabajo. Para mí el trabajo era una idolatría. Yo no tenía descanso, me gustaba. Si a mí me pedían que trabajara miércoles, yo quizás era capaz de ir los miércoles porque me gustaba mi trabajo. Me gustaba estar ahí.
me gustaba ese ambiente, ¿no? Cuando yo empiezo, después de esta palabra, empiezo a seguir trabajando normalmente, yo siento que hay un cambio en mí, porque yo me siento en el trabajo, en la oficina donde estaba, me sentía fuera del lugar, ya me sentía incómoda, sentía que todo me molestaba, ya no había esa pasión, ya no había ese deseo por seguir trabajando. Yo no entendía por qué, ¿no? Porque muchos quizás deseaban estar en el lugar donde yo estaba, en oficina, tranquila, con la computadora, controlando, salir a hacer compras cuando se necesite, irme por ahí, qué sé yo, o sea, no había demasiada presión, ¿no? Y solamente movía y capacitaba y enseñaba algunas cositas. Y yo estaba cómoda, se podría decir. Pero en mí había ese vacío, se abrió ese vacío. Tanto así que cuando yo salía a las calles en algunos encargos, cuando, por ejemplo, ¿no?, faltaba algunas cosas en oficina, yo me iba a comprar, iba por las calles, hermanos, y yo lloraba de la nada. Estaba por las veredas y yo me sentía un dolor en el pecho y no entendía, Señor, ¿por qué estoy llorando? No entiendo por qué estoy llorando, por qué me siento tan mal, por qué me siento tan triste. Y así empecé a sentir, hasta que en mi trabajo ya de verdad que no me sentía cómoda. Y no era por las personas alrededor, porque la persona en ese tiempo, que era mi gerente, que era mi jefe, no porque yo era su gerente, era una persona muy amable, muy educada, muy respetuosa, al cual yo le aprecio mucho hasta el día de hoy. Y le llegué a tener bastante cariño. Es una persona mayor que me ayudó bastante, me enseñó bastante. Entonces yo me sentía muy cómoda, él me cuidaba bastante, ¿sí? Pero entonces ahí pude entender que el Espíritu Santo estaba haciendo algo en mí. Yo entendí que era la voz del Señor. No me lo dijo audiblemente, pero esa carga que sentía no me permitía estar en paz. Hasta que un día me decidí y me armé de valor, me acuerdo de la noche, y le dije a mi padre, y le dije, Padre, ¿tú me estás pidiendo que deje mi trabajo? Tú me estás pidiendo que deje todos mis sueños, todos mis anhelos. Tú sabes todo la carga que yo tengo como hermana mayor. Tú sabes todo lo que quiero que mis hermanas logren y tú sabes todo lo que quiero dar a mis padres. Y es por este trabajo, porque yo quiero trabajar acá. Y yo me acuerdo que le dije lo siguiente, y le dije, Padre, si yo te doy mi trabajo, ¿qué es lo que tú me vas a dar? Le dije así. Como dije anteriormente, el Señor te sorprende y a veces te habla cuando menos esperas, porque yo estaba orando y pensando en mí. Y me acuerdo que el Señor me dijo lo siguiente, el Espíritu Santo me dijo, Lili, lo que tú me vas a entregar es poco a lo mucho que yo te voy a dar. Hermanos, cuando el Señor me dice esa palabra, entendí que el Señor me estaba ciertamente exigiendo que yo deje el trabajo y que era poco para Él, para lo mucho que me iba a dar. En ese tiempo, por falta de conocimiento, yo creía que ese mucho se refería, pues, no sé, a un carro, una casa, dinero, no sé, ¿no? Porque era mucho y yo lo miraba así. Hoy en día entiendo que es en sentido espiritual, ¿sí? Y luego, para resumir, el Señor me dijo, si tú quieres boletas de pago, dime, pídemelas, porque tú vas a trabajar para una empresa llamada Raquel, me dijo así, Raquel, y es el banco más grande del mundo, ¿no? Y la verdad que, hermanos, fue hermoso que el Señor me dijera tal cosa, pero no les voy a mentir. Dentro de mí había un dolor profundo, porque decía, todos estos años de trabajo, todos estos años de esfuerzo lo voy a dejar. ¿Qué van a decir mi familia? ¿Qué va a decir mi esposo? ¿Qué van a decir mis amistades? Que voy a dejar todo para dedicarme al Señor. Ahora, cuando yo digo dedicarme al Señor, nunca, como les dije, nunca me imaginé que me estaba llamando a predicar. Y yo dije, bueno, el Señor quiere que deje todo, pues me dedicaré a ir al templo, a ser una buena cristiana, a servir donde se pueda, pero nunca me imaginé cosas más grandes, es la verdad, ¿no? Y pues, amados hermanos, con el dolor de mi corazón, y debo admitirlo, tomé la decisión de renunciar a ese trabajo. Hasta el día de hoy, nunca me olvido de la fecha, un 19 de agosto del 2000,
no me acuerdo el año ya, 2018-19, tomé la decisión. Fue antes, pero el día que dejé de trabajar fue tal fecha. Y la verdad que para mí fueron sentimientos encontrados, fue algo muy fuerte para mí. Estaba acostumbrada a trabajar, a tener mi economía, a tener seguridad financiera, porque cuando uno trabaja, obviamente tú tienes tu gratificación, tú tienes tu CTS, tú tienes tus beneficios, y yo me estaba saliendo de todo ello. Tienes seguro y tienes esas cosas, ¿no? Y yo me estaba saliendo todo ello para aprender a vivir por fe, para aprender a vivir de lo que el Señor me diera. Y algo que también que me afectó es que aprender a vivir a ser una ama de casa, algo que yo no estaba acostumbrada. Yo no estaba acostumbrada, debo ser consciente, a lavar mi ropa, a cocinar y esas cosas. Y me chocó, o sea, ¿por qué? Debo decir, yo decía, ¿qué hago acá haciendo estas cosas si puedo estar en una oficina haciendo tal cosa? O sea, había sentimientos encontrados, no lo voy a negar, ¿no? Y para que mi Dios, para que mi Padre saque a ese Egipto de mi corazón, para ese Egipto de mi corazón, fue bastante tiempo. Fue un tiempito donde yo estuve lucha y lucha en obediencia, pero no con el corazón correcto para mi Padre. Y nuestro Dios fue tratando. Y me acuerdo aún, ahora que me acuerdo, el último día, casi ya días, para ya que sea mi último día de trabajo, al gerente de agencia, a quien aprecio mucho, me dice, Lili, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si es por el horario, dime. Yo te voy a dar los horarios de 9 a 3 para que tú tengas tiempo en tu iglesia. Él no sabía de mi iglesia, pero sabía que a mí me interesaba mucho estar ahí, ¿no? Yo te voy a dar el horario de 9 a 3 y todos los demás yo voy a cubrir. Eso lo manejamos internamente. Me acuerdo que me dio esa prueba. Así que piénsalo, Lili, no renuncies. Cuando me dice aquello, yo me puse contenta. De verdad que me puse contenta. Incluso llamé a mi esposo feliz y le dije, ¿sabes qué, Jorge? Creo que el Señor me estuvo probando. Y Él me estaba probando si es que yo obedecía. Si es que yo obedecía. Y como he obedecido, me está dando esta bendición de que ahora trabaje solamente de 9 a 3 y un horario estable, ¿no? Y yo estuve contenta. Y me acuerdo que mi esposo, muy sabio en el Señor, me dijo, Lili, ponlo en oración, ¿no? Porque no di la decisión en ese rato de gerente. Y ciertamente esa noche lo pongo en oración y le digo, Padre, esto que me han dicho, esta propuesta que me han dado, ¿viene de parte de ti o de quién viene? Tú me estás permitiendo y dar la opción, me has probado y voy a seguir trabajando, pero con este horario. Y me acuerdo que la palabra del Señor fue tan directa y me dijo, te prohíbo, Lili, te prohíbo que tú vuelvas. ¿Qué más podía decir? Con el dolor, con la tristeza, porque sentía que un edificio grande que estaba construyéndose se fue abajo, ¿no? Fui y tomé tal decisión, hermanos. Hasta el día de hoy, nunca más he vuelto a trabajar. He intentado una vez, Dios no me dejó, ¿sí? Y fue muy difícil, como decía, sacar ese Egipto de mi corazón. Ese Egipto de tener algo, ¿no?, seguro, algo que pueda sustentar quizás mis necesidades económicas. Y aprender a depender de Dios por fe, porque yo sabía que mi esposo no tenía un trabajo estable, yo sí tenía un trabajo estable, y no es por jactarme ni nada de ello, pero sabía que tarde o temprano yo iba a crecer como lo hice anteriormente, ¿no? Pero también ahora les soy sincera y entiendo, ¿no?, que también fue parte de la maquinación del enemigo, porque sabía que para mí el trabajo era idolatría. Siempre que estuve en un trabajo, siempre el trabajo era todo para mí. Siempre era todo para mí. ¿Ve? Entonces, luego de haber tomado esa decisión muy fuerte y muy dolorosa, la cual pues hasta ahora mi familia se preguntará, yo sé, muchas veces dirá, ¿no?, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo así? Y hasta ahora quizás muchos no lo entienden, lo respetan, pero sí no lo entienden, ¿no? Y quizás para otros locura, pero lo hice en el Señor. ¿Ve? Lo hice en el Señor. Ahora, luego que tomé esa gran decisión, decíamos que el Señor tiene sus formas de arreglar. Una forma de arreglarnos a nosotros es pues quitándonos cosas. Y en este caso a mí me quitó el trabajo. Me quitó esa dependencia económica de una institución. Así es, ¿sí? Ahora, luego que pasa esta situación, hermanos,
supuestamente podríamos pensar que todo va a marchar bien porque estoy en obediencia, que las bendiciones van a venir en abundancia, podríamos pensar. Pero grande fue mi sorpresa que cuando yo renuncio un 19 de agosto, perdón, cuando dejo de trabajar un 19 de agosto, sin exagerar, pasó unos cuantos días, yo me entero que mi padre, que estaba en provincia trabajando, estaba delicado de salud. Una noticia muy terrible, porque como les digo, tú no esperas aquello. Tú esperas toda protección, tú esperas todo lo mejor, tú esperas las bendiciones porque las promesas estaban ahí, ¿no? Cuando mi padre viene aquí, y también ahora hermanos, yo recién entiendo que también fue un proceso para mi padre porque, como les dije, tiene su forma de traer. Y la forma de traer a mi padre fue mediante esa enfermedad. Porque mediante esa enfermedad mi padre se quedó acá en la casa con nosotros. Él fue tratado. Le detectaron una enfermedad muy terrible para nosotros. Porque mi familia del lado paterno existía, digo existía porque ya no, una maldición generacional que era la enfermedad de la TBC y muchos de la TBC resistente. Tengo familiares cercanos, muy cercanos, que han fallecido con la TBC resistente. Y mi padre era la segunda vez que era detectado esa TBC. Y sinceramente todos pensamos que iba a ser la resistente, ¿no? Porque, como les decía, era la segunda vez. Y para nosotros, digo nosotros porque también estaban mis hermanas, fue una noticia muy dolorosa. De verdad que a mí me chocó bastante porque me imaginaba lo peor. Años anteriores ya había fallecido un tío por aquella enfermedad, ¿no? Y la verdad que yo pensé que mi padre no la iba a librar. Como les decía, tengo familiares que han fallecido de esa enfermedad. Pero mi Dios ha sido fiel. Aún me acuerdo que cuando recibimos el diagnóstico positivo, yo pensé en mí, porque solamente de imaginármelo, que me dieran esa noticia positiva, yo me sentía destruida emocionalmente. Pero cuando recibí la noticia, entiendo que es el Espíritu Santo que me dio esa fortaleza para soportar esa prueba. Y me acuerdo que el doctor sale, tu papá tiene tal. Y yo salí para darle la noticia a mi padre, sé que a mi padre le iba a afectar, ¿no? Salí y le dije, padre, papá, tú tienes TBC, pero no te preocupes, porque de esta vamos a salir. Yo no entiendo hasta ahora de dónde saqué tal fortaleza, hermanos. No derramé ni una lágrima, sino que había una fuerza, una valentía sobrenatural que entiendo ahora, ¿no? Y fue así, fue difícil. Los primeros meses para mi padre fue muy difícil, no podía dormir echado, tenía que dormir sentado, su alimento tuvo que cambiar, ya no trabajaba, ya no tenía ingresos y lo que me había quedado un saldo lo había empleado para comprar unas leches especiales para que él se recuperara y vitaminas y todo lo invertimos en ello, ¿no? Y la verdad que estuvimos en todo ese proceso muy duro, mi padre enfermo, yo sin trabajo y aún mi esposo sin trabajo porque también el trabajo que tenía por un breve tiempo ya no estaba. Fue así literalmente y pasamos una escasez extrema, tanto así, hermanos, y que soy sincera y les digo ahora, ¿no?, que ni ropa nos comprábamos. O sea, ustedes alguna vez, quizás más adelante, van a tener la oportunidad de ver mis videos, algunas fotos de recuerdo en mi Facebook, y van a ver que yo estoy predicando con un pantalón crema, que estoy predicando con esas ropas que yo iba a trabajar. O sea, tenía hasta el zapato que iba a trabajar. ¿Por qué? Porque, como les digo, yo terminé renuncié, dejé de trabajar y mi papá se enfermó. Entonces todo lo invertimos ahí, en proteínas, vitaminas que él tenía que tomar y cosas que siempre pedía. Entonces ahí lo invertimos todo, no pensamos en otra cosa. Todos decíamos la salud de mi papá. Pero fuera de eso, Dios fue fiel, Dios me dio la fortaleza, ¿verdad?, para acompañarle a mi padre y me dio ese privilegio, porque si yo hubiera estado trabajando no hubiera tenido ese privilegio. No sé si ustedes saben, hermanos, pero los pacientes que tienen TBC tienen 6 meses de tratamiento y todos los días tienen que tomar sus medicamentos. Y yo iba con mi padre todos los días con él. Y mi padre fue uno de los pacientes que cumplió totalmente, ni un día dejó de tomar sus pastillas. Íbamos, le preparábamos, porque yo le llevaba una mortero, se llama, para moler sus pastillitas, lo mezclaba con la quinoa y la maca que le compraba y él se lo tomaba porque las pastillas eran muy fuertes.
No. Y en medio de todo ello, Dios obró, nos unió como familia, me hizo más fuerte, mi fe creció y mi padre empezó a buscar al Señor. Mi padre empezó a orar, mi padre empezó a cambiar y mi padre hasta el día de hoy está acá en casa. Trabaja por aquí, pero ya no se va a provincia. Entonces entiendo que también fue un regalo de parte de Dios. Quizás no a la forma como yo quería y quizás no a la forma como mi padre quería, pero Dios quiso tratar de esa forma para que él fuera sanado y para que él también llegara a los pies del Señor. Amén. Entonces, con esto quiero animarte a ti. Yo no sé qué demanda te esté haciendo tu padre. Solamente quiero decirte, y siempre digo esto, cada uno de nosotros tenemos un diseño poderoso, tenemos una asignación específica, un llamado, tenemos algo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Por ello nuestro Dios nos trajo aquí, nos permitió, nos regaló esta hermosa vida para que nosotros fuéramos instrumentos de Él, para que pudiéramos cumplir tal asignación. Todos tenemos un propósito, todos tenemos un llamado, pero muchos no están dispuestos a pagar el precio. Jesús decía, hermanos, en Lucas decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y es difícil, no voy a decir que es fácil, cuesta. Hay sacrificios que tenemos que obedecer como hijos de Dios. Pero con la autoridad de Dios le puedo decir que vale, es necesario y que la recompensa es muy buena. Mi Señor ha sido fiel hasta el día de hoy y sé que más adelante en los procesos que Él me tenga que someter siempre va a estar Él. En alguna oportunidad Él me dijo, me acuerdo, Lili, no importa en qué prisión tú puedas estar, pero sí tienes que asegurarte que en aquella prisión esté yo contigo. Amén. Porque de nada sirve que tú puedas estar en un lugar quizás con bastantes títulos, con bastante poder, con bastante dinero, quizás en un lugar acomodado, quizás conocido, con fama, qué sé yo, pero no tengas a Cristo de tu lado. Amén. Entonces, con esto quiero animarte, hermano, y a un amigo, si es que no has aceptado a Cristo en tu corazón. Quiero decirte que Dios tiene grandes propósitos contigo. Sueños que ni siquiera tú te lo imaginas. Como dije, y lo vuelvo a repetir, nunca estuvo en mis planes que pudiera tener el privilegio de cargar este ministerio de liberación, en la cual aún reconozco que estoy siendo capacitada, pero sé que he sido llamada para tal misión. No desfallezcas, no temas, sigue creyendo, sigue avanzando, sigue resistiendo el proceso que tú estás pasando. Soporta la tentación, avanza, crece, estudia, capacítate y sobre todo busca la presencia del Señor, intima con Él, busca su dirección, busca escuchar su voz, qué es lo que Él dice para ti. Amén. Y Él, en medio de todo ello, Él va a estar contigo. Él se va a glorificar en tu vida. Y cuando pase la tormenta, tú dirás, fue necesario, pero valió la pena. Gracias, Señor. El día de hoy, si alguien me pregunta, ¿cómo fue la decisión? ¿Qué te pareció? Yo respondo y digo, fue la mejor decisión que tomé en mi vida. El renunciar a ese trabajo. Amaba ese trabajo, pero ahora amo más a mi Dios. Le conozco más. Soy un instrumento de bendición. Es hermoso y no tiene precio cuando tú sabes que eres un instrumento de bendición, que por permitir a tu padre que tú seas un instrumento, matrimonios que estaban a punto de divorciarse hoy en día están siendo restaurados y levantados. O jóvenes que no tenían orientación, que no tenían llamado, que no tenían una dirección, que por tu instrucción de parte del Señor sean ahora jóvenes ungidos,
buscando cada vez más la presencia, jóvenes caminando para un propósito, un diseño, porque saben su identidad. Amén. Un instrumento para que alguien sea sanado, un instrumento para que alguien sea liberado. No tiene precio, no tiene precio. Debo reconocer que el día de hoy mi familia ha sido restaurada y aún está siendo restaurada. Mi familia cambió. Mi padre, mi madre el día de hoy va al templo conmigo. Es una cristiana guerrera. Mi padre está en los caminos del Señor, está aprendiendo todos los días, consulta, pregunta. Mi hermano está yendo ya con su familia al templo y todos de alguna manera u otra están acercándose al Señor. Y es mi mayor recompensa. ¿Por qué digo mi mayor recompensa? Porque también debo reconocer que cuando yo trabajaba, laboraba y había quizás ingreso económico, mi vida interior estaba mal, porque mi familia estaba dividida. Mi padre vivía un momento muy duro, mi madre también estaba en una situación muy difícil, mis hermanas sufrían y había un caos en la familia. Pero cuando decidí ir detrás de mi Jesús y lo que Él quería para mí, Él fue ordenando poco a poco. Gracias a Dios. Dios se glorificó y sé que lo va a seguir glorificando. Y sé que posiblemente voy a tener que seguir dejando muchísimas cosas. Pero sé también que mi Dios es fiel. Y que la recompensa no tiene precio. Y la recompensa es enorme a lo mucho que quizás tú puedas pensar que estás dejando. Si Él te ha dicho, deja esa relación, déjalo, hermano. Si Él te ha dicho, deja ese trabajo, déjalo, hermano. Deja tal amistad, deja tal lugar, déjalo. Y yo te garantizo en el nombre de Jesús que esa obediencia va a ser recompensada. Amén. Entonces yo te animo a que sigas perseverando, sigue creyendo y sigue en pos de nuestro Jesús. Que sus pensamientos son más grandes que los tuyos, que tus sueños no se igualan, que tus sueños ni siquiera se comparan a los sueños que Él tiene para ti. Amén. Pero no tengas miedo. Tú dirás, tú te miras, pero yo no puedo, no soy capaz. El tema no es que si tú puedas, o el tema aún no es que si tú creas en ti mismo, es lo que Dios dice de ti. Y cuando tú decides obedecer, Él te va a capacitar, Él te va a entrenar, Él te va a enseñar. Se los digo con autoridad, Él mismo. Y si no es así, quizás Él también va a poner instrumentos de bendición que van a ser anclas para ti, que te van a guiar. Están tus pastores, están líderes, están padres espirituales que Dios va a poner para que tú no desfallezcas, para que tú sigas avanzando y sigas creyendo. Amén. Así es que agradecidos con Dios por permitir compartirme este breve testimonio, animarles en el Señor a que puedan compartir una vez más este video, que yo sé que va a ayudar a muchos. Yo sé que va a ministrar aún a muchos, ¿sí? Déjenos su comentario si es que tiene alguna necesidad. Y nos estaremos viendo en el próximo video, donde estaremos hablando de unos temas también, ciertamente experiencias que el Señor nos ha permitido vivir. Experiencias, por ejemplo, con cómo conocí el Espíritu Santo. Voy a hacer ese video también. Experiencia con ángeles, experiencia con demonios, indicios de cómo llegué a saber que tenía un ministerio de liberación y cosas así sucesivamente, que se va a ir presentando video tras video. Dale a la campanita para que cada vez que subamos un video nuevo te llegue a ti la notificación y comparte este video. Amén. Como decíamos, no digo que soy una pastora, no soy una profeta ni nada de ello. Somos simples instrumentos de Dios que estamos en proceso de aprendizaje y en proceso de crecimiento y en temporada de obediencia. Nunca me imaginé estar yo grabando o transmitiendo este testimonio, pero si el Señor lo dice, lo hacemos. Algo que el Señor siempre me ha enseñado es que tú vas a ver mi bendición el día que tú aprendas a morir. Cada vez que tú quieres ver su bendición, primero muere a ti, muere a tu deseo, muere a tu parecer y vive a su voluntad, vive a su sueño. Amén.
Dios los bendiga grandemente, ¿sí? Y nos estaremos viendo en el próximo video. Dios los bendiga.